De Serapis se dice que fue llamado el buen pastor. Serapis fue considerado un sanador y hacedor de milagros. El cristianismo le copió a las prácticas serapianas, por ejemplo, como el uso de luces, campanas, vestimentas y música. Serapis y Jesús se ven idénticos en ciertas ilustraciones. Serapis es el toro sacrificial y Jesús es el cordero sacrificado. Serapis fue sacrificado anualmente por los pecados de Egipto. Hay una carta del emperador Adriano que dice que los seguidores de Serapis se decían cristianos y tenían obispos de Cristo. Hola a todos, mi nombre es John y bienvenidos una vez más a mi canal de opinión y pensamiento en esta serie que hemos llamado Jesús entre otros dioses. Hoy analizaremos la figura mitológica de Serapis y Jesús, con base en sus supuestos paralelismos. Porque sí, queridos amigos, hoy hemos encontrado por fin, el origen del cristianismo en el serapismo. Bienvenidos. Lamento la persona que fui. Lamento la... ¿Qué tal el busito para Navidad, con el maestro Yoda? Algún día haremos un paralelismo de Yoda y Jesús. A estas alturas, nada es imposible, muchachos. Nada es imposible. Realmente, estudiar a Serapis me ha parecido algo raro. De hecho, encontrar estas cuestiones sobre los paralelismos de Serapis con Jesús no ha sido sencillo. Ha sido más sencillo con los anteriores, pero no con Serapis. De hecho, muchos creen que el cristianismo proviene del serapismo. Pero es muy extraña la figura de Serapis y los paralelismos son bastante raros. No se puede hallar en ningún registro, en ningún sitio, en ninguna bibliografía que a Serapis se le haya llamado el buen pastor. Si fue considerado o no un sanador o hacedor de milagros, ya ustedes lo saben. Es un criterio bastante general debido a que muchas religiones dicen eso mismo de sus semidioses o sus heraldos. Así que es inverosímil. Sobre si el cristianismo le tomó prestada las técnicas o rituales serapianos sobre el uso de luces, campanas, vestimentas, música o procesiones al serapismo, no hay evidencia alguna de este contexto. De hecho, no hay ni siquiera referencias directas a esta situación. Este tipo de elementos se usaron mucho para todas las deidades y por lo tanto es demasiado general para crear un verdadero paralelismo entre el cristianismo y el serapismo, o Jesús y Serapis. Este es probablemente uno de los más raros que encontré en internet y que escuché en algunos otros videos. Y es que Jesús y Serapis se ven iguales en muchas ilustraciones. Sí, ese es el paralelismo de muchos. Y es absurdo, porque casi todos los hombres en aquellas épocas, por ejemplo, usaban su barba larga. Si este criterio fuera cierto, todos los hombres que usan barbas serían una copia idéntica de Serapis. Por lo tanto, es un paralelismo bastante inverosímil y absurdo de verdad. Sobre que Serapis es un toro sacrificial y Jesús es el cordero sacrificado, dado que un toro y un cordero no tienen realmente una conexión directa, la cuestión iría a si fueron sacrificados de la misma manera. Mientras que Jesús fue sacrificado voluntariamente por los pecados del mundo, Serapis no tenía nada como eso. Serapis era una deidad combinada entre Osiris y Apis. Y Apis sí era una deidad con forma de toro adorado en Memphis. Esto se hacía para que en el inframundo Apis se uniera con Osiris y se convirtiera en Sorapis, que fue el mismo Serapis pero en el periodo helenístico de Egipto. Sobre si fue sacrificado anualmente, este es otro paralelismo muy raro. De verdad, es algo extraño. Jesús no fue sacrificado anualmente. Sería algo chistoso admitir que algo así fuese medianamente posible. Sobre si hay o no una carta del emperador Adriano en donde menciona que los seguidores de Serapis se llamaban cristianos, tenían obispos de Cristo, este es probablemente el argumento que más me llamó la atención y que más se usa para generar conexión entre Jesús y Serapis. Sin embargo, indagando bastante, un poquito más y yendo a las fuentes de estos estudios, encontré que las cosas son un poco diferentes. Nada súper diferente a lo que ya hemos visto antes, pero sí respecto a la afirmación del paralelismo. Y es que personas como Ray Huggins y Robert Taylor dirían que incluso si la carta fuera cierta, esta se remonta al año 134 después de Cristo, que es mucho después del comienzo del cristianismo primitivo, y es probable que los seguidores de Serapis hayan tomado prestado el cristianismo y los cristianos que estaban difundiendo el evangelio en esa región. De hecho, solo pensar que Serapis, que proviene de una cultura egipcia,
use un nombre que por primera vez apareció en Antioquía inmediatamente después de la muerte y resurrección de Cristo como cristianos, es bastante evidente sobre la copia que se hizo y sobre el uso de la palabra en un documento tardío como esta carta. Esta carta es una falsificación y es así como los eruditos la reconocen. La carta se encuentra en una colección de biografías forjadas de finales del siglo IV, 395 después de Cristo, llamada La Historia Augusta, y está llena de anacronismos. Y a estos relatos, por ejemplo, se unen académicos liberales como Walter Bauer, que rechaza enfáticamente la autenticidad de esta carta. Por ejemplo, el doctor Glanville Browerks diría lo siguiente: la presencia de la ficción en la historia augusta es ya un hecho establecido. El autor malicioso de este trabajo pretende, como todos sabemos, escribir biografías históricas, aunque obliga a la inclusión de material histórico genuino. No impuso límites perceptibles a su ingenio e invención. Es así que Serapis es probablemente la figura más curiosa que yo realmente he analizado en esta serie, y encontrarme con esta evidencia me ha sorprendido, no solamente por la figura de Serapis, que de hecho es interesante, sino que cualquier escéptico, ateo o agnóstico que quiera usar a Serapis para crear un supuesto paralelismo del serapismo con el cristianismo, entonces se enfrenta a los paralelismos más absurdos que he podido escuchar. Es mucho más interesante estudiar a otro tipo de figuras que a Serapis, debido a que se forza muchísimo el mitismo y la copia de ciertas cualidades históricas reales en lo que implica el culto a Serapis. Es así que una vez más, mis queridos amigos, tenemos que aceptarlo con el corazón y con la voz, con el valor y con el orgullo que este canal lo hace. Jesús es único en su categoría. Tanto en cambiar, seguro estoy, no volveré a este lugar. Lo que soy, odia quien fui, quién soy, odia quien fui.